También, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias allá en el libro de Timoteo, capítulo 3. El hermano estará trayendo su mensaje basado en el libro de Timoteo, capítulo 3, primera de Timoteo 3:15, en donde encontramos que dice así: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nuestro hermano con nosotros. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Y también muy buenos días a todos los que nos ven esta hermosa mañana a través de Facebook. Y sean muy bienvenidos y gracias por conectarse con nosotros en esta mañana. El tema, hermanos, va a estar basado en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Y hay una pregunta que se va a estar desarrollando durante este sermón. Y es de que vemos nosotros en que en los tiempos de los apóstoles, ellos tuvieron también sus, digamos, debates, aparte de eso, sus obstáculos, para poder llevar ese mensaje a aquellas personas quienes necesitaban escuchar el Evangelio de Cristo. Y para eso nosotros necesitamos, hermanos, tener una base, digamos, fundamental, donde se pueda trabajar en conjunto, donde se puede trabajar en buena armonía y se pueda, hermanos, llevar ese mensaje evangelístico hacia aquellas personas quienes necesitan escuchar el Evangelio, al igual que nosotros tuvimos esa oportunidad hace un tiempo. Y vemos aquí, hermanos, que el apóstol Pablo, incluso en Romanos capítulo 1, en versículo 16, nos enseña ahí que dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, vemos ahí que la fe de Pablo tiene una fe, hermanos, bastante activa, llena. Y una de las condiciones que dice el apóstol Pablo ahí en ese versículo es que no se avergüenza de lo que es el Evangelio. Porque en el Evangelio él ve que hay un gran poder en la palabra de Dios, que es demasiado fuerte, algo que el hombre no tiene su capacidad de hacer, pero la palabra de Dios sí la tiene para hacerlo. Y es cambiar al hombre, hermanos, del estado de tinieblas al estado de luz. Pero para eso necesitamos nosotros tener una base sólida, como dice el apóstol Pablo, una columna y baluarte, dice, la cual es un apoyo, porque la iglesia viva, hermanos, la enseña y la defiende. Entonces vemos aquí de que qué tan importante es seamos una congregación, los llamados de afuera, como Dios nos llama a uno, según la palabra eclesia. Vemos aquí que somos llamados de afuera de las tinieblas y somos puestos, removidos al lugar que se llama la iglesia. He aquí donde Dios nos tiene hoy en nuestros tiempos. He aquí donde Dios busca de que nosotros crezcamos espiritualmente y trabajemos arduamente, como el apóstol Pablo lo enseña también en 1 Corintios capítulo 15, en versículo 58. Si me acompañan ustedes a ir a 1 de Corintios 15, en el versículo 58, dice de esta manera: así que, hermanos míos, amados, estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta actitud, hermanos, muy positiva entre los hermanos de la iglesia de aquellos días,
vemos de que el apóstol Pablo no solamente está lleno de la palabra de Dios, sino que también el entusiasmo. Pero es un entusiasmo, hermano, donde él invita a todos a no descuidarse del trabajo de la iglesia, porque para eso necesitamos nosotros tener una base fundamental, base de doctrina, base de enseñanza, lo que nuestro Señor nos ha dado a conocer para dar a conocer a aquellos que todavía no han conocido el Evangelio. Y vemos aquí, hermanos, que dice en versículo 58, dice, así que hermanos míos, amados, una cosa es amados entre unos y los otros, está firmes en el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros y constante, o sea, es una constancia siempre, pero no solamente en eso nos vamos a enfocar, porque todavía dice el versículo, creciendo en la obra del Señor, creciendo siempre en la obra del Señor. Creciendo en la obra del Señor, hermanos, podemos llamarle a actividades dentro de la congregación, donde cada hermano, cada hermana participamos en algunos de estos programas, en algunas de estas actividades, donde toda la iglesia, con ese amor que el apóstol Pablo se refiere, con ese amor, hermanos, tener la capacidad, cada miembro de la congregación, de predicar el Evangelio de Cristo. Y fíjese bien, aquí no solamente termina ahí, sino que también dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, fíjese bien, podemos interpretarlo como sabiendo nuestro tiempo, nuestra dedicación, nuestro anhelo, nuestro esfuerzo, nuestras vidas, hermano, porque uno deposita la vida de uno ahí. Dice Pablo, no es en vano. Entonces aquí encontramos buenos ingredientes bíblicos que debían de llenarnos grandemente, sabiendo de que vamos a tener una mejor recompensa porque hemos hecho la obra mientras estábamos en este mundo. Así que en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, encontramos aquí que Pablo hace referencia a saber hablar en la congregación, a saber cómo conducirse bien en la casa de Dios, porque es el lugar donde venimos nosotros a alabar a Dios en este lugar. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces vemos aquí, hermanos, uno de los grandes mandamientos que Dios ha dado a la iglesia es de ir a predicar el Evangelio de Cristo. Y para eso, hermanos, nos involucra a todos, no solamente a los ancianos de la iglesia, a los diáconos, a los evangelistas, sino nos involucra a todos, los maestros, a todos nos involucra esta parte del mandamiento porque Dios nos ha llamado de afuera hacia a la iglesia. Dice aquí, hermanos, en el libro de Mateo 28, versículo 19. En Mateo 28, en versículo 19, encontramos la frase donde dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Tome en cuenta, hermano, de que aquí en el tiempo los apóstoles, cuando daban esta enseñanza, no tenían los medios que nosotros hoy en día tenemos. A la verdad, no sé si puedo yo decir que nosotros estamos en mejores tiempos que ellos, o ellos es el mejor tiempo que ellos tuvieron que nosotros. Porque no hay tanta distracción como en los tiempos de hoy. La mente se divaga con tantas distracciones que hay en el mundo. Y vemos nosotros que ese es un obstáculo para el cristiano hoy en día. Esto que nosotros estamos viviendo no existía en aquellos tiempos. Había más concentración en lo que se estaba haciendo con mi vida propia. Hoy nosotros en día, hermanos, divagamos y dejamos perder el tiempo en la televisión, en la internet, y el tiempo nos va y nos vuela. Y después vemos nosotros que estamos atrasados para hacer ciertas cosas básicas en nuestras casas, limpiar, lavar, lo que sea, incluso el carro, lo que sea. Ay, aguanta una semana más este carro así de sucio y se va la persona y todo, porque
el tiempo se divaga tanto, ya no tanto en la enseñanza, sino que se pierde la persona en ese mundo. En aquellos tiempos los apóstoles, los primeros cristianos, hermanos, habrán tenido algunos obstáculos ellos para enseñar, sí, y lo conocemos bíblicamente. Pero aparte de esos obstáculos grandes que tenían, podemos ver nosotros que cuáles eran las mayores dificultades que tenían. Una de llevar el mensaje era de ir de provincia a provincia, de lugar a lugar, de aldeas a aldeas. ¿Qué significaba eso, hermanos? Hoy en día usted toma el tren, toma el bus, toma el camión, toma cualquier transporte. Hoy se ha modernizado todo, que hoy le llamamos a unos transportes, le llamamos Uber, ¿va? Y usted llama a uno de ellos y lo llevan a donde usted quiere llegar. La comodidad y el avance tecnológico que nosotros vivimos. En aquellos tiempos, hermanos, los hermanos nomás miraban que decía por tanto y no dice el Señor cómo, si por avión, por barco, por tren, por carreta, por caballo, por un burrito, un burro. No dice cómo tener que ir a hacer el mensaje, llevar el mensaje al Señor. Simplemente dice, por tanto, y hacer, ¿qué dice? Discípulos. ¿Cómo podemos convertir nosotros o enseñar a alguien a ser discípulo de Cristo? Ir a enseñar, ir a explicar. Y para eso se toma tiempo, hermanos, horas para poder llevar el mensaje a la persona. Hoy en día, hermanos, ¿qué son los obstáculos que nosotros como la iglesia presentamos al Señor? Hemos venido de pasar situaciones muy comunes. Uno es la pandemia. La pandemia, hermanos, durante estos 3 años ha cambiado un poquito el ritmo de la vida del cristiano. Muchas de las obras que antes se hacían ya no las hacemos. La multitud de las personas ha desaparecido. Estamos usando el Zoom para llevar ciertos mensajes. Y aún así, hermanos, cuesta reunir a la iglesia a través de estos medios. Yo me he quedado admirado, hermanos, de muchas cosas que están sucediendo. Pero veamos nosotros este versículo primero en el libro de Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Y veamos nosotros aquí, en el libro de Marcos, donde dice el versículo 15, y les digo, Marcos 16, 15, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aquí encontramos un mandamiento más que es también aplicable para la iglesia, donde dice, y por todo el mundo, y fíjense bien, dice, y predica el evangelio a toda criatura, a todo ser humano, no en la especialidad de una raza, a todos. Pero dice también, ir. El mandamiento, el comando es ir, pero no dice cómo. Ir y predicar el evangelio, dice, y explica todavía a todo el mundo. Nosotros, hermanos, tenemos que expandir el evangelio a cuantos se nos es posible llevar el evangelio a aquellos lugares. Hoy a través de la internet, hermanos, nosotros podemos hacer algo similar a esto. Llevar el evangelio a través de la palabra de Dios, a través de la internet, a lugares que jamás usted ha pensado llegar ahí. Y en veces pensamos nosotros que nadie va a escuchar este mensaje. Sin embargo, el medio lo tenemos. El más práctico y lo más correcto es el evangelismo personal, de uno a uno. Pero para eso se necesita, hermanos, que le dediquemos tiempo al estudio, tiempo a la meditación, tiempo a la obra. Esto implica de que cada uno de nosotros, hermanos, cuando evangelizamos, según las enseñanzas bíblicas del evangelismo personal, tenemos que ir a la persona,
Tenemos que ver a la persona, que la persona haga preguntas y uno explique de acuerdo a la pregunta bíblicamente. Se requiere tiempo para eso. Sin embargo, hermanos, son cosas que hoy en día se están desapareciendo por, digamos, la tecnología que se está dando. Estamos abarcando más tiempo, dice, más espacio. Los hermanos piensan así, porque son más gentes que estamos abarcando el Evangelio. El medio no es prohibido de hacerlo, se puede hacer, pero también tenemos que practicar lo que la enseñanza nos enseña, que es uno a uno, predicarle el Evangelio uno a uno a la persona. Los apóstoles, hermanos, en el libro de los Hechos, llevaron a cabo este mandamiento. A pesar de las dificultades que ellos tenían, a pesar de los hechos que estaban pasando ellos, no fue un motivo para ellos, digamos, dejar de llamar o hablar acerca de Cristo. Vayamos al libro de Hechos y veamos nosotros en el versículo 4, capítulo 8, versículo 4. Y fíjense bien, aquí, hermanos, el evangelio se predica en Samaria. Y esto es después de la muerte de Esteban, según el capítulo 7. Pero en el versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, aquí encontramos de que después de la muerte de Esteban, hubo una gran persecución contra los cristianos. Pero para ellos no fue un motivo de callar el evangelio y dejar que otro haga ese trabajo. Al contrario, donde dice la palabra, dice que cuando fueron ellos esparcidos, iban por todas partes, y fíjense bien, anunciando el evangelio, a pesar de las consecuencias que venían después de usted convertirse en cristiano. Nosotros no tenemos esa dificultad, al menos aquí en este país, los Estados Unidos. No tenemos esa dificultad de convertirnos en cristianos y ser perseguidos o nuestras vidas estén en peligro, como en ciertos otros lugares, que sí, la gente corre peligro. Y sin embargo, hay miembros de la Iglesia de Cristo predicando en esos lugares y la gente se está convirtiendo. Hermanos, nuestros primeros hermanos nos han dado el ejemplo de seguir hacia adelante, predicando un evangelio, hermanos, vivo, porque vivimos la obra de Dios. Y de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos, nosotros debemos de hacer la voluntad de nuestro Padre espiritual. Y es que no solamente la vamos a vivir, la vamos a poner en práctica, pero también hay que saber enseñar a aquellos que todavía no han conocido a Cristo. Esto incluye, hermanos, puede incluir a mi esposa, a mis hijos, a mis primos, toda persona que esté cerca de mí, como los vecinos. Si tengo buenos vecinos, me da la oportunidad Dios de predicarles de Cristo a ellos, porque ellos saben dónde yo salgo todos los domingos. Ellos saben a dónde yo voy todos los miércoles. Ellos saben porque nos ven diariamente que nosotros no somos iguales como los demás. Así que ven ellos la diferencia y ven ellos de que usted es un hijo de Dios. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de buscar las oportunidades. No podemos quedarnos nosotros quietos y esperar que llegue el momento. Tenemos que tocar puertas. Tenemos que tocar almas que quieran conocer el Evangelio de Cristo. Y esto, hermanos, lo digo por muchas razones que están pasando hoy en estos tiempos. Sin embargo, hermanos, en aquellos tiempos de los apóstoles, los primeros cristianos, ellos no tenían, por ejemplo, un automóvil, una radio, una televisión.
una imprenta donde imprimir, digamos, preguntas bíblicas, respuestas bíblicas. No habían, hermanos, en aquellos tiempos computadoras. Hoy tenemos laptops, ¿va? Hoy tenemos tabletas que le llaman así y todo. Hay infinidad de cosas que hoy nosotros tenemos, pero tenemos que aprender a darles el buen uso a ellas, porque también nuestro tiempo está ahí en una de todas ellas. Sin embargo, hermanos, vemos que no muchos estamos involucrados en la obra de Dios. Sin embargo, Dios viene por una iglesia. La iglesia, hermano, que se mantiene ocupada en las cosas del servicio de la iglesia. La iglesia, hermano, que se mantiene ocupada haciendo siempre una obra, varias obras. Y sin embargo, eso se necesita que la iglesia esté involucrada totalmente, hermanos. Los cristianos del primer siglo, hermanos, evangelizaron. ¿Cuántas personas ellos pudieron evangelizar? Se llevaron a Cristo, hermanos, muchas almas, porque ellos padecieron y murieron también. Sabiendo ellos que no son eternos en este mundo terrenal, sabiendo que se espera mejor corona allá en el cielo, entregaron sus almas, sus vidas a la obra, hermano, a pesar de las cosas que venían encima de ellos. Vemos nosotros, hermanos, qué tan importante es dedicarle tiempo a Dios. En vez de, hermanos, cuando uno dedica tiempo mucho a otras cosas, es como que uno se da cuenta que ha perdido una gran ganancia, espiritualmente hablando. Y vemos nosotros, hermanos, que esas pérdidas que nosotros hacemos son cosas que tenemos pendientes con Dios, porque Dios nos va a pedir cuenta acerca de ellas. En el libro de Romanos capítulo 1, en el versículo 8, y me acompañan todos a ir a Romanos capítulo 1, en versículo 8, dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. El apóstol Pablo, hermanos, aquí reconoce una acción de esta congregación que se encuentra en Roma. A pesar de que en Roma está el gran César en aquellos tiempos, el gobierno romano, surgió, hermanos, surgió, hermanos, cristianos, por la gracia de aquellos que le dedicaron tiempo a la obra. Las amenazas siempre están. Los obstáculos siempre van a estar. Sin embargo, surgió una pequeña obra, hermanos, ahí en Roma. Y Pablo reconoce no solamente la obra quienes evangelizaron a estos, sino que también reconoce el trabajo de aquellos que obedecieron el evangelio de Cristo, donde dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe, dice bien, se divulga por todo el mundo. Almas entregadas al servicio. Almas, hermanos, entregadas a Dios. Para ellos se podía decir que, como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo. Nosotros, hermanos, en vez de andamos rogando a los hermanos, hoy en nuestros tiempos, andamos suplicándole a las hermanas, andamos rogando a los hermanos para poder hacer una obra en la iglesia. Dan ganas hasta de llorar, hermanos. Porque donde está nuestro corazón, ahí estará también nuestro tesoro. En los tiempos de Cristo, hermanos, Jesucristo le dijo a unos: ven y síganme.
Pero uno de ellos dijo, deja que primero yo entierre a mis padres. Él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Se fue al otro, le dijo, ven y sígame. Y dijo el otro, pero deja que yo primero. Y así se fue el Señor. Cada uno sacó un pero. Y dijo, primero yo hago esto. Cuando nosotros, hermanos, nos hemos convertido en cristianos, nos enseñaron a negarse a sí mismo. Y uno de los reconocimientos que uno hizo fue renunciar al mundo antiguo. Renunciar a todas las actividades sucias que uno se vio involucrado. Arrepentido de todo corazón, me vine a los pies de Jesucristo. Con una voluntad, una forma voluntaria, sin límites. Porque cuando yo obedecí al Señor, dije, ahora soy tuyo, Padre. Hazme lo que tú más convenga de mí. Los años han pasado, hermanos. He ido, con la gracia de Dios, creciendo y sigo creciendo en la obra del Señor. Pero algo que yo nunca esperaba hacer era esto. Algo que yo nunca esperaba hacer es ir a evangelizar uno a uno. Algo que también he dejado de hacer. Por lo tanto, todos nosotros tenemos algo en qué pensar y meditar. Debemos nosotros, hermanos, buscar aquellas almas que necesitan escuchar el Evangelio de Cristo. Dice aquí, hermanos, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, en el versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido. Romanos capítulo 1, versículo 8. Aquí encontramos, hermanos, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. Aquí encontramos una expresión más del apóstol Pablo, donde la fe, hermanos, la obra en la fe, como dice en Santiago, que sin fe, la obra sin fe está muerta. Y esta fe, hermanos, que se obra, o la obra que se hace a través de la fe, es una fe, hermanos, o una obra que es divulgada y todo el mundo conoce que esta congregación se ha entregado a Dios. Yo me pregunto, hermanos, ¿podrá la iglesia de Oakland decir lo mismo? ¿Podremos nosotros ser un ejemplo como estas congregaciones? Que la iglesia de Cristo en Oakland, la fe sea divulgada y que todo el mundo escuche y sepa de la obra y los hermanos de la iglesia de Oakland. En vez de, hermanos, nosotros necesitamos hacer cambios. Cambios que podamos tener el tiempo para dedicarle la obra a nuestro Señor. El tiempo, hermanos, para dedicarle nuestras vidas al Señor. El trabajo que nosotros hacemos, hermanos, nunca podemos decir nosotros ya hacemos lo suficiente, porque nunca va a ser suficiente. Pero es triste, hermanos, cuando la obra se inicia y como dice
el Señor, la mies del campo es mucha y los obreros son pocos. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, evangelizar ahora en nuestros días? ¿Cómo podemos nosotros llevar el mensaje de Cristo, la iglesia, siendo columna y baluarte de la verdad? Siendo así, hermanos, todos trabajando en una misma mente, en un mismo corazón, en la obra del Señor. Teniendo nuestras manos vacías para podernos llenarnos de las obras del Señor. Nosotros tenemos ejemplos, hermanos, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Sansón. A la edad de 16 años, cuando le apareció el león que se lo iba a comer a él le abrió la quijada, ¿no? Y se la rompió. Dios estuvo con él. Y tenía las manos vacías. En el sentido de que no estaba ocupado, atareado con cosas que no le pertenecen a Dios. Sus manos estaban dispuestas siempre para toda la buena obra y Dios le ayudó ahí. El mismo Sansón tenemos también cuando creció y creció y creció y se creyó. Usó mal sus manos, sus tiempos. Y el final de él fue bastante triste. Cuando uno viaja, hermanos, para nuestros hermanos viajeros, cuando usted viaja, hermanos, usted no se va con la misma maleta que viajó la otra vez, ¿va? ¿Qué es lo que hace usted con su maleta? Desvaciarla, la vacía, y después comienza a poner nuevas cosas. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender desvaciar las maletas del mundo viejo, sacar todo eso, que no haya nada, absolutamente nada del mundo viejo, y tenemos que poner las nuevas ropas, nuevos elementos, porque con el Señor nosotros viajamos mucho con nuestro Padre espiritual, llevar el mensaje de Cristo. Necesitamos nuestras herramientas para poder llevar ese mensaje, hermanos, porque todo cristiano tiene que estar listo, preparado para toda buena obra. Y estos somos nosotros, los cristianos. Hay un mal entendido, algo que más se interpreta, hermanos, que se cree que los ancianos son los que tienen esa tarea. Ellos tienen su compromiso y su trabajo dentro de su congregación. Se cree que los diáconos es la obligación de ellos de hacer el trabajo. Ellos ya tienen su rol dentro de la iglesia. Pero predicar el evangelio es de todos, sin excepción de nadie. Al menos que usted no sea cristiano, entonces usted no entra en esta categoría. Pero si usted es hijo de Dios, usted se bautizó para perdón de sus pecados, ese día fue usted agregado, añadido a la iglesia. Y el mensaje de llevar a todo el mensaje a toda la criatura le corresponde a usted y a mí. En el libro de Filipenses, capítulo 2, en el versículo 15, si me acompañan ustedes a ir a Filipenses, capítulo 2, en el versículo 15, dice de esta forma: para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vemos aquí, hermanos, que Pablo
Dice, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Una vida, hermanos, llena de bendiciones, requiere una vida llena de entrega hacia Dios. Es que para nosotros los cristianos ya no existe el mundo de afuera, en el sentido de que andar en fiestas, andar en cumpleaños, andar en esto, el mundo social de los cristianos, entre comillas. Al menos que usted llegue a predicar el evangelio, la cual no va a suceder. Allá andan los hermanos involucrados. Pero Pablo dice, hermano, dice, para que seas irreprensibles. Que no haya nada en contra de nosotros, alguna. Que en nuestras vidas en el Señor sea una vida, hermanos, transparentes, que sepa la gente y más que todo Dios, que Él vive en mí. A esto Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice. Una vida, hermanos, entregada al Señor, que no pueda haber algo que reprenda al Señor en mí. Se requiere una devoción, una disciplina, una obediencia al Señor constantemente, siempre. Y vemos en otros, hermanos, que aquí dice todavía, hijos de Dios sin mancha, dice, en medio de una generación maligna y perversa. Nosotros estamos en ese tiempo todavía, quizás un poquito peor, porque hoy el pecado como no ha aumentado en nuestros tiempos. En las escuelas, no se diga, nuestros niños, lo que ellos reciben consejos, opuesto de lo que Dios enseña. Y todavía dice aquí, hermano, dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. No debemos de brillar en este mundo como antorchas encendidas, que brillemos y llevemos el evangelio de Cristo. Hace poco, hermanos, estuve yo hablando con mi esposa. Yo no sé, hermanos, entre los varones cómo están, y saludos allá en Facebook a todos que nos están escuchando. Y yo no entiendo, hermanos, entre los varones ciertas cosas, pero las hermanas a nivel mundial las admiro. Las admiro a ellas por la devoción que ellas tienen. Hay una hermana que vive en Israel. Ella habla español y 7 idiomas más. Su ministerio es cantar nuevos cantos. Cuando allá en Israel es a las 3 de la mañana, aquí sean, no sé, 7, 5 de la mañana. Y mi esposa pone el speaker encendido y se escuchan las hermanas cantando nuevos cantos. Y estas hermanas están en todas partes del mundo. En México, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Argentina, España. Todas se reúnen a esa hora. Dedicación, devoción a eso. Oraciones. Son hermanas. Hay otros grupos de hermanas que se reúnen también a no sé qué, las madrugadas. Hacen lo mismo. Otras a las 6 de la tarde hacen lo mismo. Estamos hablando de 80, de 100 hermanas esparcidas en el mundo.
Mi esposa escucha todas las mañanas un grupo de hermanas que salen del Salvador. Ellas se identifican como las madrugadoras. Y saben que ellas lo hacen todos los días, de lunes a viernes. E incluso el sábado a las 3 de la tarde se vuelven a hacerlo. Y yo le digo a mi esposa, una vez se acabe la pandemia, ellas van a seguir con lo que tienen haciendo. Sobrepasa de 80 a 100 personas escuchando eso, hermano. Ellas tienen un programa. Y hay muchas más, pero todas son mujeres. Yo me pregunto, ¿y los varones? Bien, gracias, hermano. Los domingos, bien, gracias, hermano. ¿Por qué nosotros somos tan diferentes? ¿Por qué nosotros no podemos hacer como ellas? Abrir actividades, llevar el mensaje, dar a conocer a Cristo. En vez de me hago muchas preguntas. ¿Por qué, hermanos, el varón es tan difícil? ¿Será que las hermanas tienen más temor a Dios que los varones? ¿O es que nosotros tenemos muchos obstáculos, muchos peros? Decir, yo puedo, hermano, pero, yo puedo, hermano, pero, yo puedo, hermano, pero. El corazón lo tengo listo, hermano, pero. La voluntad la tengo, pero. Es que Cristo está en mí, pero siempre va a haber un obstáculo para nosotros. Si predicamos a Cristo, hermanos, nuestra obra de evangelización llegaría, hermanos, a muchos corazones, en nosotros en español, para poder llevar ese mensaje, hermanos, de salvación a aquella alma que en verdad necesita escuchar el Evangelio. Debemos de hacer, hermanos, un esfuerzo para evangelizar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros conocidos que no han oído del Evangelio. Que no han oído, hermanos, todavía de que Dios tiene un plan de salvación. Que no han oído, hermanos, y no saben de que hay un plan de salvación que Dios tiene dispuesto para todo aquel que quiere creer en Cristo. Y esto, hermano, es para que todo aquel que lo pueda hacer pueda llevar ese mensaje de salvación. Dice aquí, hermano, en 2 Corintios capítulo 3, versículo 2. Si me acompañan a 2 Corintios capítulo 3, en versículo 2. Dice, me volví a equivocar, hermano, es 2 Corintios 3:2, perdón. 2 Corintios 3:2 dice, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedras, sino en tablas de carne del corazón. Nosotros somos, hermanos,
cartas que la gente puede leer, porque la gente va a poder ver en usted de que hay un Dios vivo. Su conducta, su comportamiento, su conducta, su lenguaje, su manera de vestir. Van a hablar, hermanos, más que las 4 o 100 palabras que usted pueda decir. Pero es necesario, hermanos, que nosotros imitemos lo que es bueno. Pablo lo dice en Hechos 11:26, sé imitadores de mí, así como yo soy de Jesucristo. Tratemos de imitar lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es, hermanos, lo que le pertenece a nuestro Dios, lo que a Dios en verdad le gustaría ver en cada uno de nosotros. Porque podemos predicar a través de nuestras vidas a aquellos que están cerca de uno. ¿Cuántos obstáculos, hermanos, vamos a tener nosotros? En el Antiguo Testamento, cuando Dios llamó a Moisés, y Dios le comenzó a explicar el trabajo que él iba a desarrollar. ¿Qué fue lo que Moisés dijo? Comenzó a poner los peros. Yo, Señor. Vemos aquí, hermanos, que Cristo va a venir por una iglesia. ¿Y cómo nos va a encontrar a nosotros? Y me estoy refiriendo, cuando digo nosotros, aquí en Oakland. El tiempo de la pandemia, hermanos, ya llegó a su tiempo. Ya es tiempo para nosotros ponernos a trabajar en la obra de la iglesia. Llegó el momento, hermanos, de que tenemos que abrir nuestras actividades que teníamos antes, de llevar el Evangelio a muchos lugares del mundo. Llegó el tiempo de descanso, ya terminó en sí. Llegó el tiempo, hermanos, de activarnos y de ponernos de acuerdo todos en esa misma armonía espiritual en Cristo, ir todos juntos en el mismo camino, predicando a Cristo en muchas formas, maneras de hacerlo. Este ha sido un llamado, hermanos, para la iglesia, para todos, que debemos nosotros de reactivarnos, en otras palabras, y comenzar a crear obras que podamos llevar el mensaje a aquella persona que necesita el Evangelio. Incluso nosotros mismos, hermanos, necesitamos activar ciertas clases para la edificación, para la doctrina de Cristo, para poder tener columna y ser baluarte de la verdad. Y para eso hay que trabajar mucho en temas doctrinales, especialmente aquellos temas que se creen que son difíciles. Aún así, esos temas hay que tratarlos en toda nuestra cordura y entendimiento espiritual. Pongámonos todos de pies mientras cantamos un cántico de invitación.